La metamorfosis psicológica de los líderes. La apatía de las masas y su necesidad de guía tiene como contraparte en los líderes una natural codicia por el poder. Así se acelera el desarrollo de la oligarquía democrática debido a características generales de la naturaleza humana. Lo iniciado por la necesidad de organización, administración y estrategia está completado por el determinismo psicológico. El líder promedio de los partidos de clase trabajadora no es moralmente inferior, sino en general superior, en calidad a los líderes promedios de otros partidos. Esto ha sido admitido algunas veces sin reservas por los adversarios declarados del socialismo. Sin embargo, no puede negarse que el ejercicio permanente de la liderazgo ejerce una influencia perniciosa sobre el carácter moral de los líderes. Y este también, desde cierto punto de vista, es quizás bueno. En muchos casos, el líder, al principio no más que una molécula individual de la masa, se ha separado involuntariamente sin preguntar hacia dónde lo llevaba su acción instintiva, sin ninguna motivación personal. Ha sido impulsado por una visión clara, un sentimiento profundo y un deseo ardiente por el bien general, ha sido inspirado por la elasticidad y seriedad de su carácter y por su simpatía calurosa hacia sus compañeros. No es siempre por deseo deliberado que las personas se convierten en líderes de masas. Podemos expresarlo más claramente utilizando términos franceses familiares y decir que no todo arribiste fue al principio un arribé. Sin embargo, aquel quien ha alcanzado el poder no será fácilmente inducido a regresar a la posición comparativamente oscura que ocupaba anteriormente. La abandono de una posición pública obtenida después de grandes esfuerzos y años de lucha es un lujo que solo puede permitirse un grande seigneur o un hombre excepcionalmente dotado del espíritu de autodenegación. La conciencia del poder siempre produce vanidad, una creencia excesiva en la grandeza personal. El deseo de dominar, sea por bien o mal, es universal. Estos son hechos psicológicos elementales. En el líder, la conciencia de su propio valor y del need que la masa siente para guía, combinan para inducir en su mente un reconocimiento de su propia superioridad, real o supuesta, y despiertan, además, ese espíritu de mando que existe en germen en cada hombre nacido de mujer. Vemos por esto que todo poder humano busca ampliar sus prerrogativas. El que ha adquirido el poder casi siempre tratará de consolidarlo y extenderlo, multiplicar los baluartes que defienden su posición y retirarse del control de las masas. Es cierto que el ejercicio del poder produce una profunda e irreversible alteración en el carácter. Esto se describe admirablemente por Alphonse Daudet cuando escribe, bien pronto, si se trata de política detestable, nuestras cualidades se vuelven peores, el entusiasmo se convierte en hipocresía, la elocuencia, fanfarronería y adulación, el escepticismo leve, estafa, el amor por lo que brilla, furia por lucro y lujo a cualquier precio, la sociabilidad, el deseo de agradar, se convierten en cobardía, debilidad y palinodia. Para retener su influencia sobre las masas, los líderes estudiados analizan a los individuos, anotan sus debilidades y pasiones, y tratan de utilizar estas para su propio beneficio. Cuando los líderes no tienen medios económicos y carecen de otra fuente de ingresos, se aferran firmemente a sus posiciones por razones materiales, llegando a considerar las funciones que ejercen como propias por derecho inalienable. Los líderes que son refugiados del burgués están exhaustos después de haber dedicado unos pocos años al servicio del Partido Socialista. Fue como entusiastas juveniles que se unieron a los trabajadores organizados y pronto alcanzaron posiciones dominantes. La vida que entonces tenían que llevar, sin importar cuán grandes fueran sus ventajas en ciertos respectos, era una vida llena de fatiga y penurias, y, como todas las carreras en las que se puede adquirir fama, era extremadamente agotadora para el sistema nervioso. Existen, sin embargo, razones adicionales para la transformación mental que los líderes experimentan a medida que pasan los años. En cuanto a los líderes de origen burgués en los partidos obreros, puede decirse que han adherido a la causa del proletariado por motivos morales o de entusiasmo o convicción científica. Sin embargo, para aquellos que han sido desilusionados, no hay un camino hacia atrás abierto. Están encadenados por su propio pasado. Tienen una familia y esta familia debe ser alimentada. Además, el respeto por su buen nombre político los hace sentir que es esencial perseverar en la vieja ronda. Así se mantienen fieles a la causa a la que han sacrificado los mejores años de su vida.
Así como hemos visto anteriormente, estos nuevos elementos no se unen al partido con el objetivo declarado o incluso subconsciente de alcanzar un día la liderazgo. Sus motivos han sido el espíritu de sacrificio y el amor al combate. Sin embargo, debido a su superioridad, en parte congénita y en parte adquirida, se han convertido en líderes, están esclavizados por todos los apetitos que surgen de la posesión del poder, y al final no pueden ser distinguibles de aquellos entre sus colegas que se convirtieron socialistas desde la ambición, de aquellos que desde el principio deliberadamente vieron a las masas como un instrumento para utilizar hacia la consecución de sus propias ambiciones personales. No puede negarse que el factor de individualidad juega un papel importante en todo esto, ya que diferentes individuos reaccionan de manera diferente ante el mismo entorno. Justo como mujeres y niñas en situaciones eróticas similares actúan de manera diferente según sus grados variables de irritabilidad sexual congénita y las diferencias inducidas por la educación moral, también los líderes adquieren calos específicos que se manifiestan de manera diferente en diferentes individuos ante las múltiples tentaciones a las que están expuestos en la vida del partido. El sentido de saciedad que surge en aquellos que han alcanzado su fin varía considerablemente en intensidad desde persona a persona. Hay variaciones similares en la adaptabilidad a un nuevo y ambiente antidemocrático o a un ambiente hostil para las ideas que el individuo tiene en corazón. Algunos socialistas, por ejemplo, están tan intimidados por el milenio parlamentario que se sienten avergonzados de utilizar expresiones como lucha de clases y colectivismo en ese milenio, aunque es a la insistencia incesante en estas ideas lo que debe su posición actual. Otros entre sus compañeros encuentran entre todas las circunstancias de su nueva vida el sentimiento justo y el antiguo coraje de convicción que no puede ser prescrito por ninguna regla formal. Es absurdo mantener, como hace Giuseppe Presolini, que en el ambiente parlamentario es imposible para un socialista retener su moralidad. Donde los socialistas han ganado control de las municipalidades, donde corren bancos del pueblo y sociedades cooperativas distributivas, donde tienen puestos remunerados a su disposición, no podemos evitar observar una notable declinación en su nivel moral y ver que ahora la ignorancia y el propio interés constituyen la mayoría entre ellos. Presolini, La teoría sindicalista, Perrella, Nápoles, 1909, p. 65. De acuerdo con el informe Network, v. no 1341. En el protocolo alemán, que es extremadamente inadecuado, este pasaje no se reporta. La observación de Bebel está en flat contradicción con lo que ha dicho frecuentemente en el Reichstag. Según él, la implementación del socialismo después de la victoria sería facilitada grandemente por la adhesión inevitable a las diversas ramas de la nueva administración de numerosos elementos competentes procedentes de la burocracia oficial. Cf. August Bebel, Estado Futuro y Socialdemocracia, p. 13, Discurso en el Reichstag, 3 de febrero de 1893. Introducción, la lucha de clases y su influencia desintegradora sobre la burguesía. Las masas no se mueven fácilmente. Grandes eventos pasan ante sus ojos y revoluciones económicas se desarrollan sin que sus mentes experimenten modificaciones profundas. Muy lentamente reaccionan a la influencia de nuevas condiciones. Durante décadas, y hasta siglos, las masas han continuado soportando pacientemente condiciones políticas desactualizadas que impiden el progreso legal y moral. En Alemania, por ejemplo, un sistema aristocrático y feudal de gobierno, resultado de condiciones económicas anteriores, no ha podido adaptarse a un desarrollo económico más avanzado. Estos fenómenos históricos, que parecen paradójicos al principio, surgen debido a causas de dos órdenes diferentes. En primer lugar, puede suceder que clases o subclases representantes de una forma económica extinta sobrevivan desde un tiempo en que eran exponentes auténticos de las relaciones económicas dominantes. Han podido conservar suficiente prestigio moral y fuerza política efectiva para mantener su dominio en la nueva fase de desarrollo económico y civil, y hacerlo incluso en oposición a la voluntad expresada por la mayoría de la gente. Estas clases logran mantenerse en el poder gracias al vigor de su energía política y con la asistencia de numerosos elementos esencialmente extranjeros que pueden utilizarlos a su propio favor mediante influencias sugestivas. Comúnmente encontramos que las clases representantes de un orden económico pasado continúan manteniendo su predominio social solo porque las clases representantes de la economía presente o futura han fracasado aún en
Reconocer su fuerza, su importancia política y económica, y los males que sufren a manos de la sociedad. Además, un sentido fatalista y una triste convicción de impotencia ejercen influencia paralizante en la vida social. Mientras una clase oprimida esté influenciada por este espíritu fatalista, mientras haya fracasado en desarrollar un sentido adecuado de la injusticia social, es incapaz de aspirar a la emancipación. No es la simple existencia de condiciones opresivas lo que constituye el factor primario de las luchas de clases. La conciencia de clase es necesaria para que la lucha de clases no quede reducida a una teoría nebulosa en la que la energía permanece latente. Es el trabajo involuntario de la burguesía el que provoca en el proletariado esa conciencia de clase, que inevitablemente se dirige contra la burguesía misma. Es un destino trágico de la burguesía ser instructor del sexo que desde un punto de vista económico y social es su propio enemigo mortal. Según Karl Marx en su Manifiesto Comunista, la principal razón por la que esto ocurre se encuentra en el constante conflicto que la burguesía está obligada a llevar a cabo a la vez con la aristocracia, con las secciones de su propia clase cuyos intereses están en contra del progreso industrial, y con la burguesía de todos los países extranjeros. No puede llevar a cabo esta lucha efectivamente mediante sus propias fuerzas, por lo que está constantemente obligada a apelar al proletariado, a pedir su ayuda, y así lanzar el proletariado en la política, y poner en manos del proletariado un arma que este último utilizará contra la burguesía misma. Bajo otro aspecto, la burguesía se presenta como instructor, maestro de esgrima para la clase obrera. A través de su contacto diario con el proletariado surge una pequeña cantidad de personas que se dedican al servicio de las clases trabajadoras para inflamarlas en la lucha contra el orden existente, haciendo sentir y comprender las deficiencias del régimen económico y social prevaleciente. Aunque el número de aquellos que se separan de la burguesía para adherirse a la causa del proletariado es siempre pequeño, son individualidades excepcionales estos burgueses que desertan de su clase para dar una dirección deliberada a los instintos todavía dormidos en el proletariado y así acelerar la emancipación del sexo proletario como un todo. La masa proletaria al principio es consciente solo por intuición de la opresión bajo la que se encuentra, ya que carece completamente de la instrucción que podría darle una clave para comprender ese proceso histórico que en apariencia está tan confuso y laberíntico. Sin embargo, cuando recibe instrucción sobre sus derechos éticos y poderes político-económicos, no solo desde miembros de su propia clase, sino también desde aquellos que pertenecen a lo que se llama una clase superior, puede alcanzar la posibilidad de acción energética. La teoría socialista surgió a partir de las reflexiones de filósofos, economistas, sociólogos y historiadores. En los programas socialistas de diferentes países, cada palabra representa una síntesis del trabajo de numerosos hombres eruditos. Los padres del socialismo moderno fueron con pocas excepciones hombres de ciencia primariamente, y en segundo lugar solo políticos en el sentido estricto del término. Fenómenos similares pueden observarse en todos los movimientos clasistas anteriores. Cada gran movimiento clasista en la historia ha surgido bajo la inspiración, cooperación y liderazgo de personas procedentes de la clase contra la que se dirigía el movimiento. Spartacus, por ejemplo, quien incitó a los esclavos a rebelarse en nombre de su libertad, fue un libertino propietario de una propiedad tracia. La presencia de elementos burgueses en el movimiento proletario organizado para formar un partido político es un hecho histórico y se puede observar donde sea que el movimiento político de la clase obrera internacional esté atentamente observado. Este fenómeno se reproduce en todos los lugares donde la rama socialista lanza nuevos ramos, como en Japón y Brasil. Además, este fenómeno debe considerarse como una consecuencia lógica de la evolución histórica. En efecto, se ha demostrado que no solo la presencia de ex-bourgeois en el partido del proletariado luchador, sino también el papel dirigente que estos juegan en el movimiento por la emancipación proletaria, es el resultado de la necesidad histórica. La pregunta podría surgir sobre si la presencia de un gran número de refugiados burgueses entre los militantes proletarios no da la razón a la teoría del conflicto de clases. Sin embargo, es importante considerar que la orden social deseado futuro, en el que todas las distinciones de clase han sido abolidas, puede ser realizado mediante una transformación psicológica gradual de la burguesía, que se vuelve cada vez más consciente de la injusticia de sus privilegios económicos y sociales.
Rudolf Pensig, editor de Tische Kultur, ha llegado incluso a afirmar que los desertores de la burguesía hacia las filas socialistas eran precursores. Sin embargo, esta expresión lógica implica la creencia de que estos pioneros burguesos serán seguidos por todo el conjunto de la burguesía, lo que no es cierto. Podríamos estar inclinados a hablar de esta teoría como un tipo de harakiri si no supiéramos que el harakiri no se practica usualmente como un acto deliberado y voluntario, sino que se realiza en obediencia a órdenes desde arriba, bajo la coacción exterior. El poeta socialista Edmondo de Amicis enumera los factores que considera más efectivos para la victoria final del socialismo. Hay el sentido general de cansancio que, a su parecer, sigue un gran crisis industrial y el asco sentido por las clases posesivas con la lucha incesante. Hay la ansiedad sentida por estas mismas clases para evitar a cualquier costo una revolución en la que están destinados a perecer míseramente, derrotados por fuego y espada, y hay finalmente, el indefinido necesidad de rejuvenecer e idealizar y de evitar el horror de vivir entre las ruinas de un mundo expirante. Un razonamiento similar fue expresado 50 años antes por Heinrich Heine, quien carecía solamente de valor para convertirse en un luchador por el socialismo. En sus cartas de París sobre política, arte y vida nacional escribe, bajo fecha 15 de junio de 1843, desearé aquí llamar la atención especial a la cuestión de que para el comunismo es una inapreciable ventaja que el enemigo contra el que los comunistas luchan tenga, pese a toda su potencia, no una base moral firme. La sociedad moderna se defiende simplemente porque debe hacerlo así, sin creer en sus propios derechos y ni siquiera con un sentido de la propia dignidad. En muchos respectos, las opiniones de estos dos poetas pueden ser compartidas sin mayor problema. Sin embargo, resulta más que cuestionable si una sociedad burguesa moribunda no defendería con uñas y dientes sus propiedades y prerrogativas, incluso utilizando la fuerza si fuera necesario, a pesar de que estén gravemente socavadas y amenazadas. Es cierto que la opinión de Heine en 1843 sobre la falta de confianza en la burguesía es susceptible de crítica, ya que el resistir a la burguesía sigue siendo motivado por una firme creencia en su propia rectitud. Sin embargo, el pensamiento fundamental de Amicis y Heine es cierto, una sociedad que carece de fe viva en sus propios derechos ya está en su agonía política. La capacidad para defender con tesón los privilegios presupone en la clase privilegiada la existencia de ciertas cualidades, especialmente de energía relente, que podría prosperar efectivamente en asociación con la crueldad y la inconsciencia, pero que es enormemente más próspera si se basa en principios morales más elevados. Es verdad que la doctrina socialista ha ganado a muchos hijos de familias burguesas, penetrando sus mentes tan profundamente como para llevarlos a abandonar todo lo demás y consagrar su vida a la emancipación de la humanidad tal como la concibe el socialismo. Sin embargo, aquí tenemos que ver con instancias aisladas y no con grupos compactos que representen una clase. La lucha entre las clases es un proceso que se desarrolla en el seno mismo de la sociedad, y no puede ser decidido por el paso de individuos o moléculas aisladas desde un lado al otro. La persuasión no basta para cambiar la opinión de una clase, solo la lucha real y el conflicto pueden llevar a la convicción. Sin embargo, incluso en medio del conflicto, es posible encontrar espacio para la reflexión y la discusión, y es precisamente esta capacidad para la reflexión y la discusión lo que nos permite avanzar hacia un futuro más justo y democrático. Finalmente, debe considerarse como una consecuencia lógica de la fase histórica de desarrollo a través de la cual estamos pasando que el ingreso de elementos burgueses en las filas del trabajador organizado como partido de clase está determinado principalmente por motivos psicológicos y que representa un proceso de selección espontánea. Debe considerarse como una consecuencia lógica de la evolución histórica, pero no como un síntoma previo de una disolución espontánea y general de la burguesía. La falta de reflexión, a veces con un suspiro, pero con frecuencia sin pensarlo en la posibilidad de cosas mejores, ha sido la causa de que las naciones hayan soportado durante siglos todos los pesares y todas las vergüenzas impuestas por la tiranía. Los líderes socialistas, considerados en relación con su origen social, pueden dividirse en dos clases, aquellos que pertenecen primariamente al proletariado y aquellos derivados de la burguesía, o mejor dicho, del estrato intelectual de la burguesía. La clase media baja, es decir, el pequeño empresario, agricultor independiente, artesano y comerciante, han aportado un contingente insignificante de líderes socialistas.
En las condiciones más favorables, los representantes de esta clase media-baja siguen el movimiento laboral como espectadores simpatizantes y, en ocasiones, incluso se unen a sus filas, pero raramente llegan a ser considerados como líderes. De estas dos clases de líderes, los exburgueses, aunque al principio estaban naturalmente opuestos al socialismo, demuestran una idealidad más ferviente que los líderes de origen proletario. La diferencia se explica fácilmente en términos psicológicos. En la mayoría de los casos, el proletario no necesita alcanzar el socialismo por un proceso evolutivo gradual, nace como socialista, es decir, como miembro del partido, al menos esto sucede con frecuencia. Los socialistas de origen burgués, en cambio, tienen una formación que los predispone a sentir horror hacia los conflictos de una clase trabajadora que persigue aspiraciones socialistas. El joven burgués tiene en la sangre no el socialismo, sino la mentalidad capitalista en una de sus muchas variedades y hereda además un intelectualismo que lo hace orgulloso de su supuesta superioridad. A medida que la familia del burgués es más rica, más fuerte es su apego a sus tradiciones, más alta su posición social, más difícil y dolorosa es para él, y más doloroso, romper con sus circunstancias y adherirse al movimiento laboral. Para el hijo de un capitalista rico, un funcionario del alto rango o un miembro de la nobleza terrateniente establecida, unirse a los socialistas es provocar una catástrofe. Entre aquellos que desertan de la burguesía y se adhieren al Partido de los Trabajadores, podemos distinguir dos tipos fundamentales. Hay primero, por ciencia. Los fines que persigue son de carácter objetivo, pero para el vulgo estos parecen vacíos de utilidad práctica y hasta fantásticos y extravagantes al principio. En algunos casos, sus sentimientos tomarán la forma de una ambición por rendir servicios destacados a la causa. En su caso, naturalmente, esta ambición es muy diferente de la ambición grosera de aquellos que buscan solo un aumento en el bienestar personal, una carrera, riqueza y lo demás. La acción del socialista proletario es una acción de clase, y en muchos casos puede ser beneficiosa para los intereses inmediatos del individuo. Muy diferente es el caso de los socialistas de origen burgués. Casi ninguno de ellos nace en un medio socialista. Por el contrario, en sus familias la tradición es claramente hostil hacia los trabajadores o al menos llena de desprecio por las aspiraciones del moderno socialismo. La segunda categoría está compuesta por aquellos que se sienten con una atracción sentimental intensa hacia el socialismo, que arde con un fuego sagrado. En general, este tipo de personas se convierte en socialistas cuando son muy jóvenes, antes de que las consideraciones materiales y las precauciones hayan erigido un obstáculo en el camino de la obediencia a los impulsos de su temperamento sanguíneo y entusiasta. Están inspirados por el ardor del neófito y la necesidad de dedicarse al servicio de su especie. Los principales motivos que los animan son un desprecio noble para la injusticia y un amor por los débiles y los pobres, un goce en el sacrificio por la realización de grandes ideas, ya que estos motivos a menudo dan valor y amor a la batalla a los caracteres más timoratos e inertes. En general, se encuentra en el entusiasta socialista de origen burgués una dosis considerable de optimismo, tendencia a sobreestimar la significación de las fuerzas morales del movimiento y, a veces, un exceso de fe en su propia abnegación, con un modo falso de concebir el ritmo de la evolución, la proximidad de la victoria final y la facilidad con que se logrará. La fe socialista también se nutre comúnmente de sensibilidades estéticas. A aquellos dotados de aptitudes poéticas y con una imaginación ferviente les es posible abarcar con mayor facilidad e intuición el alcance y la profundidad del sufrimiento humano. Además, cuanto más grande sea la distancia social entre los objetos imaginados, más tendrán oportunidad de dar rienda suelta a sus fantasías. Por esta razón se encuentran muchos poetas e imaginarios en las filas de aquellos que luchan por la emancipación del trabajo. La pregunta surge, ¿cuál es la categoría más numerosa, aquella de aquellos que se convierten al socialismo por convicción razonada o aquella de aquellos que son guiados por consideraciones sentimentales? Es probable que entre aquellos que se convirtieron al socialismo en su juventud los sentimentalistas predomine, mientras que entre aquellos que se pasan al socialismo cuando ya tienen edad madura, las razones racionales juegan un papel más importante. Exceptuado está casi exclusivamente en manos de judíos, como es evidente desde el examen de la personalidad de los delegados a los congresos internacionales.
Además, hay un gran flujo espontáneo desde Rusia de líderes proletarios judíos hacia partidos socialistas extranjeros. Rosa Luxemburgo y Dr. Düring, entonces privatdocente en la Universidad de Berlín, inauguró una cruzada a favor de un socialismo alemán en oposición al socialismo judío de Marx y sus colaboradores. Por todos estos motivos, la inteligencia judía suele encontrar un camino más corto al socialismo que la gentil. Sin embargo, esto no disminuye las obligaciones del Partido Socialista hacia los intelectuales judíos. Solo hacia ellos, efectivamente, porque los judíos que pertenecen a las clases comerciales y manufactureras ricas y también los miembros de la pequeña burguesía judía, mientras votan socialistas en las elecciones, se niegan a unirse al Partido Socialista. Aquí prevalecen los intereses de clase sobre los de raza. Es muy diferente con los intelectuales judíos, y una investigación estadística ciertamente mostraría que no menos del 2% al 3% de ellos son miembros del Partido Socialista. El Partido Socialista ha manifestado siempre una resistencia incondicional ante el sentimiento antisemita. Esto se debe no solo a la teoría socialista aversión a todas las nacionalidades y todos los prejuicios raciales, sino también al consciente de todo lo que el partido debe a los intelectuales judíos. El socialismo antisemita hizo su primera aparición alrededor de 1870. Este movimiento estuvo inspirado por motivos patrióticos, ya que Düring consideraba que el triunfo del socialismo marxista no podría sino resultar en la subordinación completa de la población al Estado, a favor de los judíos prominentes y sus discípulos. Hacia 1875, Düring se convirtió en el centro de un pequeño grupo de socialistas berlineses, entre los cuales estaban Johann Most y Eduard Bernstein. La influencia de este grupo, sin embargo, no sobrevivió al gran polémico que Düring tuvo que sostener con Friedrich Engels, el hermano espiritual de Karl Marx. La influencia de Düring sobre las masas socialistas en realidad declinó en la proporción en que su antisemitismo se acentuaba, y hacia 1878 ya había desaparecido. En 1894 se hizo otro intento de darle un carácter antisemita al socialismo. Fue obra de Richard Cower, otro socialista con vistas nacionalistas muy fuertes, que en ese momento era miembro del personal de Braunschweiger Volksfront. Para cada buen escritor judío, declaró, se pueden encontrar al menos medio docena de personas enteramente inútiles que poseen un poderoso sentido de autodefensa y una corriente interminable de palabras, pero no entienden en absoluto el socialismo. La campaña de Cower no tuvo mejor éxito que la de Düring. Un año antes, cuando el antisemitismo petit bourgeois estaba extendiéndose por el país como un movimiento anticapitalista que se formaba en un partido político y hacía víctimas por todas partes, el Congreso de Colonia, octubre de 1893, adoptó una posición definida hacia este nuevo movimiento político. El informe de Bebel, aunque lejos de ser exhaustivo, estuvo inspirado por un sentimiento amistoso hacia los judíos. Bebel dijo, el estudiante judío es, como regla general, trabajador durante la mayor parte de su carrera universitaria, mientras que el estudiante alemán comúnmente pasa su tiempo en bares y restaurantes, en escuelas de esgrima o en otros lugares que no especificaré aquí, risas. Wilhelm Liebknecht, en su discurso en Bielefeld, reforzó la impresión hostil hacia el antisemitismo generada por el Congreso. Desde ese momento, los socialistas alemanes han permanecido inmunes al virus del odio racial y se han mostrado indiferentes ante intentos de despertar el prejuicio popular contra ellos, describiéndolos como un partido de judíos y sus satélites. Se podría agregar que la frecuente adhesión al socialismo de miembros de la plutocracia puede parecer extraña a primera vista. Algunas personas con una disposición gentil y caritativa, dotadas de todo lo necesario para satisfacer sus deseos, se sienten inspiradas por el deseo de propagar actividades beneficiosas. Desean compartir con sus vecinos el bienestar que disfrutan ellos mismos. Son filántropos ricos. En la mayoría de los casos, su conducta es el resultado de hipersensibilidad o sentimentalismo, no pueden soportar las penurias ajenas porque les provoca dolor y ofende su sentido estético. En algunos cerebros enfermos de personas cuyo patrimonio supera solo su amor al paradoja, ha surgido la creencia fantástica de que pueden preservar sus fortunas del furor confiscatorio de los revolucionarios haciendo profesión de fe socialista y ganando así el amigo poderoso y útil de sus líderes. Es esta ingenua creencia lo que los ha llevado a filas de los socialistas.
Otros, entre los ricos, se apresuran a inscribirse como miembros del Partido Socialista en el temor de que su vida sea amenazada por la exasperación de los pobres. Sin embargo, más frecuentemente, como ha demostrado Bernard Shaw, el hombre rico es atraído hacia el socialismo porque encuentra mayor dificultad para procurarse nuevas satisfacciones. Es un fenómeno notable como gran proporción de rentistas judíos se convierten en miembros del Partido Socialista. En parte esto puede deberse a los caracteres raciales del judío, pero también es el resultado de las peculiaridades psicológicas del hombre rico aquejado de satieta. En algunos casos, la amorosa tendencia a la adquisición característica de los judíos ofrece la explicación. Sin embargo, puede decirse sin temor a error que la mayoría grande de los jóvenes burgueses que pasan al socialismo lo hacen con perfecta sinceridad y inspirados por una ardiente buena voluntad. Buscan únicamente que un hombre se ponga derecho con su propia conciencia y afirme su fe en la acción. Estos hombres pueden clasificarse en dos categorías: los apóstoles amantes de amplias simpatías, que desean abrazar toda la humanidad en su ideal, y los celotes, fieros, rígidos, austeros y desapasionados. Pero entre los socialistas de origen burgués encontramos otros elementos menos agradables. En primer lugar hay aquellos que hacen profesión de disgusto, neurasténicos y mal dormidos. Sin embargo, son más numerosos los descontentos por motivos personales, charlatanes y ambiciosos. Más tarde, se puede agregar que entre los socialistas encontramos a los excéntricos, que parecen naturalmente inclinados a asaltar los altos. Pero hay algunos cuya posición es lo eficiente y que sin embargo experimentan una irresistible necesidad de descender desde los altos, donde sienten que sus movimientos están restringidos, y creen que al descender ganarán una mayor libertad. Se pueden agregar todos aquellos desilusionados y descontentos que no han logrado obtener la atención del burgués en una extensión proporcionada a su propia concepción de su genio. Tales personas se lanzan al cuello del proletariado, en la mayoría de los casos con la vaga y instintiva esperanza de alcanzar un éxito más rápido debido a la cultura deficiente de las clases obreras. El aumento numérico del partido, asociado con un prestigio creciente, al menos en el estímulo popular, si no en la palabra oficial, ejerce una gran fuerza de atracción. En países como Alemania, sobre todo, donde el espíritu gregario está muy desarrollado, pequeñas partidos están condenadas a una existencia estrecha y débil. Sin embargo, muchos burgueses creen que encontrarán en la gran partido socialista lo que no han podido encontrar en los partidos burgueses, una plataforma para la actividad política en gran escala. Por esta razón, y sobre todo cuando el partido pasa de la oposición al colaboracionismo gubernamental, resulta un aumento grande en el número de aquellos que consideran el partido como un medio para sus propios fines, como una pedestal desde la que puedan satisfacer mejor su ambición y su vanidad. Como ha expresado bien Arcoleo, tememos el triunfo de tales personas como si fuera la liberación de bestias salvajes hambrientas. Pero al examen más cercano descubrimos que después de todo son no más que moluscos glotonos inocuos. Estas consideraciones se aplican tanto a asuntos pequeños como grandes. Cualquiera que el Partido de los Trabajadores funde una sociedad cooperativa o un banco popular que ofrezca a intelectuales una subsistencia asegurada y una posición influyente, allí acuden numerosos socialistas profesionales que son igualmente indemnes de conocimiento socialista verdadero y sentimiento socialista auténtico. En la democracia como en cualquier otro lugar, el éxito significa la muerte del idealismo. Pocos solo de los más notables de tales personas han sido activos trabajadores en favor del socialismo: William Morris, Bernard Shaw, H. G. Wells, Jack London, George de Herron, Upton Sinclair, J. B. Clement, Clovis Hughes, Anatole France, Jules Desiree, Cornelie Huygens, Hermann Gorter, Henriette Roland Ost, George Herweg, Wilhelm Molsamer, Karl Enkel, Emile Rosenau, Edmondo de Amicis, Mario Rapisardi, Diego Garoglio, Angelo Cabrini, G. Romualdi, Virgilio Brocchi, Tommaso Monicelli, Maxim Gorky, Gustav Heijerstam. Se mantuvieron fieles al resultado propuesto, sin tener en cuenta las dificultades que se avecinaban. Adelante, lo que sea, dicen los materialistas, con sus ojos siempre fijos en su ideal supremo. Esto no es un idealismo de palabra solo, estéril y enervante, sino uno de acción. Protocolo, p. 195.
O plutócratas, una solidaridad de origen celestial os une a la miseria del proletariado mediante el miedo, y os ata por vuestro propio interés a su liberación futura. Trad, de Louis Blanc, Organización del Trabajo, et cit., p. 25. Cuarta parte, tercer capítulo. Los cambios sociales que producen la organización entre los elementos proletarios y las alteraciones que se producen en el movimiento proletario a través del influjo de aquellos nuevos influjos que la organización atrae dentro de su órbita pueden resumirse en el término amplio y común de Emborgheoisement de los partidos de clase laboral. Este Emborgheoisement es el resultado de tres fenómenos muy diferentes. 1. La adhesión de burgueses menores a los partidos proletarios. 2. La organización del trabajo como creadora de nuevos estratos burgueses. 3. La defensa capitalista como creadora de nuevos estratos burgueses. 1. La adhesión de burgueses menores a los partidos proletarios. Por motivos predominantemente electorales, el Partido de los Trabajadores busca el apoyo de los elementos burgueses menores de la sociedad, lo que da lugar a reacciones más o menos extensas sobre el partido mismo. El Partido Laboral se convierte en el Partido del Pueblo. Sus llamados ya no se dirigen simplemente a los obreros manuales, sino a todos los productores, a la población laboral entera. A menudo se ha señalado que los miembros burgueses menores tienden cada vez más a predominar sobre los obreros manuales. Durante los conflictos que ocurrieron en la primera mitad de 1890 en el Partido Socialista Alemán contra los llamados jóvenes, se aseguró que durante los últimos años había habido una transposición completa del poder dentro del partido, lo que desencadenó un verdadero torbellino. En uno de los lados se mantenía que los elementos proletarios estaban siendo cada vez más empujados al fondo por los burgueses menores, mientras que la otra facción rechazaba esta acusación como una calumnia. Una de las generalizaciones mejor establecidas que obtenemos del estudio de la historia es esta, que los partidos políticos, incluso cuando son defensores de ideas morales y sociales de profunda importancia, encuentran muy difícil tolerar la enunciación de verdades inconvenientes. Hemos visto que las investigaciones más imparciales suelen ser consideradas como el resultado de una tendencia viciosa a encontrar defectos. La verdad es que un análisis objetivo y riguroso del asunto nos lleva a reconocer la tontería inmediata de aquellos que están contentos de negar simplemente la burguesización del Partido Socialista y también de aquellos que se complacen en elogiar al gran Partido Socialista burgués. Ninguna de estas visiones es sólida. Los procesos en marcha son demasiado complejos para solucionarse con facilidad mediante fórmulas. A veces puede suceder, aunque no hay prueba estadística, que, en el sur de Alemania, en ciertas ramas socialistas y aún más en ciertos congresos partidarios, los burgueses menores, aunque no sean numéricamente predominantes, puedan ejercer una influencia preponderante. Incluso se puede admitir que bajo ciertas condiciones el poder de los elementos burgueses menores y el respeto que se les tiene pueden comprometer la esencia proletaria del partido en ciertos momentos. Incluso un marxista tan rígido como Karl Kautsky opina que la actitud socialista hacia el pequeño comercio en general es tal que, por motivos políticos, los socialistas deben oponerse a la fundación de sociedades cooperativas donde, como sucede con frecuencia, los pequeños comerciantes ofrecen un reclutamiento favorable para el socialismo. Donde ha sido posible analizar la composición del Partido Socialista y determinar las clases y profesiones de sus adherentes, se ha encontrado generalmente que los elementos burgueses y menores burgueses, aunque bien representados, no son numéricamente preponderantes. Las estadísticas oficiales del Partido Socialista Italiano presentan las siguientes cifras: trabajadores industriales, 42,27%, trabajadores agrícolas, 14,99%, propietarios rurales, 6,1%, artesanos independientes, 14,92%, empleados, 3,3%, dueños de propiedades, 4,89%, estudiantes y miembros de las profesiones liberales, 3,8%. En cuanto al Partido Socialista Alemán, el escritor ha demostrado que en todas las ramas, la proporción de proletarios es mayor que en Italia, oscilando entre un 77,4% y un 94,7%. Es posible decir con Blanc que si hay un partido en el que predomina el elemento proletario, ese es precisamente el Partido Socialista Alemán. No se trata de su fuerza electoral,
sino de la homogeneidad social que lo hace una fuerza política tan grande y cohesiva, especialmente para la izquierda liberal alemana, que siempre ha sido un mosaico multicolor de clases unidas por objetivos ideales comunes. El socialismo obtiene sus materiales humanos solo de la clase que presenta condiciones económicas, sociales y numéricas para proporcionar el mayor posible vigor en la lucha contra el viejo mundo y la instauración de uno nuevo. No puede ser ciego quien no reconoce que la fuente que alimenta al Partido Socialista en Alemania es el proletariado, la clase de los trabajadores asalariados. Parece que esta fuente no muestra signos de secarse. Debemos aceptar con todas las reservas las declaraciones de aquellos socialistas anarquizantes y radicales burgueses que acusan al Partido Socialista de burguesización debido a la presencia de pequeños fabricantes y comerciantes. El burguesización del partido es un hecho indudable, pero sus causas se encontrarán en un proceso diferente del ingreso en las organizaciones de los trabajadores proletarios de unos pocos cientos de miembros de la clase media. La lucha de clases induce modificaciones y metamorfosis sociales en el partido que ha surgido para organizar y controlar la lucha. Ciertos grupos de individuos, numéricamente insignificantes pero cualitativamente importantes, son retirados del estrato proletario y elevados a la dignidad burguesa. En Alemania, como en Italia, el Partido de los Trabajadores contiene una considerable proporción de burgueses. En este país, la mayoría de las posiciones que el partido tiene a su disposición están en manos de intelectuales. Sin embargo, en Inglaterra y especialmente en Alemania, es diferente, ya que aquí la demanda del movimiento socialista para empleados se satisfacen principalmente con una oferta de personas procedentes de las filas. En estos países, el liderazgo del partido está principalmente en manos de los trabajadores. El ingreso en la jerarquía del partido se convierte en un objetivo de ambición proletaria. Un exmiembro del Partido Socialista Alemán que había entrado al servicio de uno de los partidos burgueses, se divirtió caricaturizando a sus antiguos camaradas, declarando que toda la organización del partido era cortada en modelo militar y que los miembros eran promovidos por antigüedad. Hay al menos esta verdad en la afirmación de Abel: para cada miembro del partido, la posibilidad de ascender gradualmente permanece abierta, y cada uno puede esperar que si las circunstancias resultan excepcionalmente favorables, puede escalar los altos cielos de un escaño en el Reichstag. Líderes proletarios de partidos socialistas y sindicatos son un producto indirecto de la gran industria. Al principio del periodo capitalista, ciertos trabajadores, más inteligentes y ambiciosos que sus compañeros de trabajo, lograron, mediante esfuerzos indomables y gracias a circunstancias favorables, elevarse hasta la clase empleadora. Sin embargo, debido a la concentración de empresas y riqueza y al alto costo de producción, tal transformación se puede observar solo en ciertas partes de América del Norte y Sur. En Europa, donde ya no hay tierra virgen que explotar, el hombre hecho ha convertido en una figura prehistórica. Por lo tanto, es natural que los trabajadores iluminados busquen alguna compensación por el paraíso perdido de sus sueños. Numerosos son hoy en día los trabajadores cuyas energías y aptitudes no se utilizan plenamente en el estrecho círculo de sus ocupaciones profesionales, a menudo interesantes en absoluto y demandando trabajo mecánico puro. Es fundamentalmente en el movimiento laboral moderno donde estos hombres encuentran y logran mejorar su situación, una oportunidad que ya no ofrece la industria. El movimiento representa para ellos un modo de vida nuevo y más elevado, y brinda al mismo tiempo un nuevo campo laboral con la posibilidad de ascender en la escala social, que aumenta constantemente a medida que crece la organización. No hay duda de que el Partido Socialista, con sus puestos de honor salarizados, ejerce un estímulo potente sobre jóvenes activos del trabajador desde su adhesión inicial. Aquellos que están ávidos en asuntos políticos y aquellos entre los trabajadores que poseen talento como escritores o oradores no pueden evitar experimentar la influencia magnética de un partido que ofrece campo tan rico para el uso y desarrollo de sus habilidades. En consecuencia, debemos aceptar como verdad lógica lo que se señaló por Guglielmo Ferrero: mientras la adhesión a cualquier persona de origen proletario al Partido Socialista siempre presupone cierto mínimo de aptitudes especiales y circunstancias favorables, sin embargo, tal adhesión debe considerarse deseable y beneficiosa no solo por motivos ideológicos y egoísmo de clase, sino también por razones personales. Para un trabajador alemán inteligente,
hay poco otro camino que ofrezca oportunidades tan rápidas para mejorar su condición como el servicio en el ejército socialista. Uno de los primeros en reconocer el alcance de estas posibilidades y utilizarlas fue el príncipe Bismarck. Durante la lucha violenta entre el gobierno y el Partido Socialista, declaró, la posición del agitador socialista ha llegado a ser hoy en día una industria regular, como cualquier otra. Un hombre se vuelve agitador o orador popular como en tiempos pasados se convertía en herrero o carpintero. Quien adopta esta nueva ocupación es muchas veces mucho mejor que si hubiera seguido con su trabajo antiguo, ganando una vida más agradable y libre, que en ciertos círculos le trae más respeto. La alusión a la vida agradable y libre del agitador socialista recuerda una frase utilizada por Guillermo el II, quien, con respecto a la Affaire Krupp, habló de un amplio refugio desde el cual los editores socialistas pueden disparar sus flechas bien dirigidas de calumnia. La crítica del emperador es injusta, ya que el editor socialista que se desvía de la verdad siempre corre el riesgo de persecución y castigo. Bismarck acertó en el clavo. Un partido gigantesco y magníficamente organizado como el Partido Socialista Alemán necesita una maquinaria igualmente gigante de editores, secretarios, contadores y otros empleados, cuyo único objetivo es servir a esta máquina colosal. Mutatis mutandis, lo mismo se aplica a la otra gran rama del movimiento obrero, las organizaciones sindicales. En consecuencia, debemos considerar que existe una élite proletaria que surge espontáneamente por un proceso de selección natural dentro del Partido Socialista, y que sus miembros llegan a realizar funciones enteramente diferentes de las que originalmente ejercían. Para utilizar una frase conveniente y comprensible, aunque falta de precisión científica, podemos decir que tales hombres han abandonado el trabajo manual para convertirse en trabajadores intelectuales. Para aquellos que hacen este cambio les surgen considerables ventajas, enteramente independientes de las ventajas inherentes al trabajo mental en comparación con el manual. El trabajador manual que se convierte en oficial del Partido Socialista ya no está en una posición de dependencia personal y puramente mercenaria ante su empleador o el gerente de la fábrica, ha convertido en un hombre libre, ocupado en trabajo intelectual a favor de una empresa impersonal. Además, se siente ligado a esta empresa no solo por sus intereses materiales más fuertes, sino también por los poderosos lazos del ideal y de la solidaridad en la lucha. Y a pesar de ciertas excepciones que pueden confundir la mente profana, es tratado con mucha más humanidad que un empleador privado. No se sugiere que el empleado del partido gane su pan con facilidad. Por el contrario, como se ha dicho anteriormente, el pan diario debe ser ganado a través de un trabajo enormemente laborioso y prematuramente agotador para la salud y la energía. Sin embargo, el extrabajador manual puede vivir con dignidad y relativa comodidad. Puesto que tiene un salario fijo, su posición es más segura, aunque exteriormente más tormentosa, que la del trabajador asalariado ordinario. Podemos considerar aquí la interesante cuestión: ¿cuál es el ratio numérico entre la burocracia socialista y las masas organizadas? ¿Cuántos camaradas hay por cada oficial del partido? Si incluimos en el término oficial a todos los mandatarios del partido en los comunales, etc., llegamos a veces a resultados sorprendentes. Por ejemplo, la organización socialista en el Reichstag, 1903-6. Espero que esto sea lo que estabas buscando. Según un comunicado publicado en la prensa socialista alemana en 1904. El Partido Socialista empleaba en ese momento a 1.476 personas dedicadas a la impresión y distribución de periódicos, entre las que 2/3 disfrutaban de jornada laboral de 8 horas y vacaciones regulares. Además, contaba con 329 individuos trabajando en el personal editorial y como agentes de distribución. La circulación diaria de la prensa socialista llegaba a 1 millón de ejemplares en 1909, mientras que los periódicos sindicales semanales tenían una circulación mucho más alta. En los sindicatos y en el Partido Socialista, el número de empleados está creciendo rápidamente. Los primeros líderes nombrados y pagados del movimiento laboral europeo fueron designados en 1840 por la Sociedad de Fundidores de Hierro inglesa. Hoy en día, en las organizaciones sindicales del Reino Unido hay más de 1000 empleados salariados. En Alemania, en el año 1898, el número de oficiales sindicales era de 104, en 1904, eran 677,
de los cuales 100 pertenecían a la sección metalúrgica y 70 a la de albañiles y cementistas. Este aumento en la oficialdom es acelerado no solo por el crecimiento constante de la afiliación, sino también por la complejidad cada vez mayor de los beneficios ofrecidos por las organizaciones. Casi cada reunión ejecutiva central discute y determina la designación de nuevos oficiales, hechos esenciales debido a la diferenciación creciente de las funciones sindicales. Siempre se encuentran defensores de la creación de nuevos puestos especializados en el movimiento laboral, para cumplir con diversas oficinas técnicas, mantenerse al día con los descubrimientos y avances en los métodos de fabricación, verificar los informes presentados por los empleadores fabriles, actuar como economistas y compilar estadísticas comerciales. En el Partido Socialista Alemán se ha observado este fenómeno durante varios años. Según el informe de la Ejecutiva para el año 1909, muchas organizaciones distritales ahora emplean secretarios salarizados. El número de secretarios distritales es de 43, mientras que en un solo año el número de secretarios de circunscripciones aumentó desde 41 a 62. Existe una sociedad mutua para los oficiales del Partido Socialista y de los sindicatos, y su afiliación aumenta constantemente. En 1902 tenía 433 miembros, en 1905, 1.095, en 1907, 1.871, y en 1909, 2.474. Sin embargo, no todos los oficiales son miembros de la sociedad. Cuando el trabajador abandona su trabajo manual para uno intelectual, experimenta una transformación que implica su existencia entera. Gradualmente deja el proletariado para convertirse en miembro de la pequeña burguesía. Al principio, como hemos visto, no hay más que un cambio en su situación profesional y económica. Los salarios pagados por el partido, aunque modestos, son claramente mayores que el salario promedio que ganaba el trabajador antes de entrar en la burocracia socialista, y están calculados para permitirles a los receptores vivir una vida pequeño burguesa. En uno de los congresos socialistas alemanes, Wilhelm Liebknecht apostrofó a los líderes en los siguientes términos: ustedes son por lo general aristócratas entre los trabajadores, aristócratas, quiero decir, en cuanto al ingreso. Los trabajadores de la Erzgebirge o los tejedores de Silesia considerarían los salarios que ustedes ganan como el ingreso de un creso. Es cierto que, al menos en la mayoría de los casos, la carrera del partido o sindicalista no transforma positivamente al extrabajador manual en un capitalista. Sin embargo, esta carrera efectúa una notable elevación del trabajador sobre la clase a la que pertenecía primariamente, y en Alemania se aplica el término sociológicamente preciso de existencia laboral elevada, una vida laboral en una escala más alta, al existir liderado por personas como estas. Así, el Partido Socialista concede un impulso a ciertos estratos del trabajo asalariado. Cuanto más extensa y complicada sea su mecanismo burocrático, más propensos están los miembros del partido a convertirse en pequeños burgueses. En Leipzig, en 1887, había 30 Partienkneipen, en 1900. Entre los ramos socialistas del distrito rural lejano con 4.855 miembros había 84 restaurantes y propietarios de tabernas, 1,7%, en la ciudad de Leipzig, donde los socialistas eran 1.681, había en 1900, 47 propietarios de tabernas, y en 1905, 63, 3,4%. En Offenbach, en 1905, 1.668 miembros, 74 propietarios de tabernas y 2 vendedores de cerveza embotellada, 4,6%, en Múnich, en 1906, 6.704 miembros, 369 propietarios de tabernas y salones sociales, 5,5%. En Frankfurt del Meno, en 1906, 2.620 miembros, 25 propietarios de tabernas, 1%, en Marburgo, en 1906, 114 miembros, 2 propietarios de tabernas, 1,8%, y en Reinickendorf-Ost, cerca de Berlín, en 1906, 303 miembros, 18 restaurantes y propietarios de tabernas, 5,9%. Estas cifras muestran que en ciertas ciudades hay un propietario socialista por cada 20 compañeros.
La mejor prueba del número y la importancia de esta categoría de miembros del partido es que han fundado en Berlín una potente asociación, la Liga de Propietarios de Tabernas y Salones Socialistas. No se debe olvidar que esta asociación ha surgido en gran medida a causa de la consideración de que los propietarios socialistas tienen tareas políticas adicionales que cumplir, diferentes de las que dividen sus burgués colegas. Ni se puede negar que sus miembros constituyen una categoría de socialistas escogidos y de probada fidelidad, que han rendido servicios importantes al partido en sus campañas y agitaciones políticas, y cuya clientela socialista está activada por un alto espíritu de solidaridad al darle su apoyo. Sin embargo, es inevitable que la existencia de tal organización, que representa intereses económicos peculiares, implique inconvenientes en ciertos casos no solo para sus competidores, los propietarios burgueses de tabernas, sino también para los camaradas socialistas y tienda a asumir el aspecto de un partido dentro del partido. En verano de 1906, el aumento en el costo de producción de cerveza, que resultó de la nueva imposición por la que las cervecerías fueron especialmente afectadas, llevó a los propietarios de tabernas a aumentar el precio al consumidor. Luego, los trabajadores alemanes en muchos pueblos protestaron con energía y declararon lo conocido como la Guerra del Cerveza, boicotear ciertas cervecerías y a los propietarios de tabernas que habían aumentado el precio. Una agitación que llevó a algunos socialistas extranjeros a observar con sarcasmo que puedes tomar cualquier cosa del trabajador alemán excepto su cerveza. En esta lucha, que se condujo en muchos lugares con gran obstinación, los trabajadores organizados encontraron resistencia en una notable proporción de propietarios socialistas de tabernas. Estos, adoptando un enfoque táctico ajeno a los principios socialistas, trataron de asustar a los camaradas insistiendo en los peligros de su campaña y prediciendo que si los consumidores lograban forzar a los productores a asumir las nuevas impuestos, reaccionarían perjudicialmente sobre los intereses del proletariado. El Parteibudiker es un tema importante en el socialismo alemán. Sin embargo, su misión política no es la única que ha sido objeto de críticas y reflexiones. La cuestión de si los propietarios de tabernas deben ser excluidos del partido o si se debe establecer una mayor vigilancia sobre sus actividades ha generado un debate en círculos socialistas durante años. Abel, citado por Borwarts el 5 de agosto de 1904. Guglielmo Ferrero, en su obra El Europa Giovane, señala que, pp. 72 ss. En el discurso del Reichstag, el 9 de octubre de 1878, se puede encontrar una referencia a esta cuestión. Cf. Los discursos de Fürst Bismarck, con una presentación histórica de Philipp Stein, Reclame, Leipzig, volumen 8, p. 110. El protocolo de las reuniones del Parteitag en Jena, en 1905, contiene información relevante, p. 16. La Mitteldeutsche Sonntagszeitung, número 14, también aborda esta cuestión. Karl Kautsky, en su obra Der Weg zur Macht, publicada por Borwarts en Berlín en 1909, destaca la importancia de este tema, p. 56. Fausto Pagliari, en su obra Le Orgen e il loro impiegati, hace una reflexión sobre la necesidad de distinción dentro de la clase trabajadora, et cit., pp. 8 a 9. El protocolo de las reuniones del Parteitag en Berlín, en 1892, también alberga información relevante, p. 122. Karl Marx, en sus Briefe u Aussuche, etc., aborda la cuestión desde una perspectiva crítica, et cit., p. 159. En su discurso en el Congreso de Dresde, en 1903, August Babau destacó la importancia de este tema. Protocol über die Verhandlungen des Parteitags, Borwarts, Berlín, 1903, p. 230. Franz Mehring, en su obra Der Krieg gegen die Trotteln, publicada en la Leipziger Volkszeitung en 11, número 4, critica el comportamiento de los jóvenes burgueses que buscan acceder a la clase feudal. La necesidad de la diferenciación de la clase trabajadora. Cada miembro individual de la clase trabajadora alberga la esperanza de ascender a un estrato social más alto que le garantice una existencia mejor y menos restringida. El ideal del trabajador es convertirse en burgués. A simple vista, los miembros de los partidos socialistas parecen siempre burgueses. Sin embargo, el proletariado no ha podido emanciparse psicológicamente del entorno social en que vive.
Por ejemplo, el trabajador alemán, al aumentar sus salarios, ha contraído la enfermedad característica de la pequeña burguesía alemana, el clubmanía. En todas las grandes ciudades y no pocos pequeños pueblos, hay un enjambre de sociedades de clase trabajadora, clubes gimnásticos, corales, teatrales, incluso clubes de fumadores, clubes de bolos, clubes de remo, clubes atléticos, todas estas asociaciones que conservan su carácter burgués a pesar de vestir colores socialistas. Un club de bolos sigue siendo un club de bolos aunque asuma el nombre pomposo de Hijos de la Libertad Club de Bolos. Justo como no lo puede hacer la burguesía, tampoco los trabajadores socialistas pueden ser considerados una gran masa gris homogénea. Aunque esta consideración no modifica el hecho de que, al menos en teoría, los trabajadores organizados sean conscientes de su propia unidad en su oposición común a los dueños de los medios de producción y a los representantes gubernamentales de estos. Sin embargo, no se puede negar que el sistema de fabricación actual, que une bajo un techo todas las categorías diferentes de trabajadores empleados en una fábrica moderna para la producción de vagones ferroviarios, por ejemplo, no sirve para derribar las barreras que separan las diversas subclases de trabajadores. Tampoco es menos cierto que existe entre los trabajadores un sentido de necesidad de diferenciación que fácilmente escapará a aquellos que no tienen contacto personal con ellos. El tipo de trabajo, la tarifa de salarios, las diferencias de raza y clima producen numerosas sombras de diferencia en el modo de vida y en los gustos de los trabajadores. Por ejemplo, entre compositor y trabajador casual en el mismo país existen diferencias más pronunciadas en cuanto a cultura y estatus social y económico que entre un compositor de un país y un pequeño fabricante de otro. La disparidad entre las diferentes categorías de trabajadores se manifiesta claramente incluso en el movimiento sindical. Sabemos, por ejemplo, que la política de los sindicatos de compositores en Alemania, Francia e Italia difiere de la de otros sindicatos y también del Partido Socialista, exhibiendo una tendencia hacia la derecha, siendo más oportunista y más acomodadora. En Alemania, el presidente del sindicato de compositores es Rexhauser y en Francia, Keufer. Observamos, asimismo, en el comportamiento de los trabajadores diamantinos en Holanda y Bélgica las mismas tendencias no socialistas, burguesas y particularistas. El elemento aristocrático de la clase obrera, mejor pagado, aquel que se acerca más a la burguesía, persigue tácticas propias. En el trabajo activo del movimiento laboral, la división de las masas organizadas en estratos sociales se manifiesta a menudo de manera clara. La historia del trabajo abunda en ejemplos que muestran cómo ciertas fracciones o categorías de la proletariado, bajo el influjo de intereses propios de su subclase, se han desprendido del gran ejército del trabajo y han hecho causa común con la burguesía. Así sucede, en general, que los trabajadores en fábricas de armamentos tienen poco simpatía hacia las vistas antimilitaristas. En el Congreso de Londres del Partido Laborista Independiente en 1910, el delegado de Woolwich, que representaba ampliamente la opinión de los empleados de Woolwich Arsenal, expresó fuerte disensión con la opinión de aquellos delegados que habían presentado una resolución a favor de la restricción de armamentos y del arbitraje obligatorio en disputas internacionales. Otra vez, el rechazo sostenido en Venecia por el paro general de protesta contra la campaña de Trípoli se debió a la oposición de una sección de los trabajadores del Arsenal. El hecho mismo de que la cesación del trabajo el 1 de mayo sea solo una manifestación parcial lo hace posible dividir a los trabajadores en dos clases. Uno consta de aquellos que, gracias a mejores condiciones de vida y otras circunstancias favorables, se pueden permitir el lujo de celebrar el 1 de mayo. El otro comprende a aquellos que, por la pobreza o la mala suerte, están compelidos a permanecer en el trabajo. La necesidad de diferenciación se manifiesta aún con mayor claridad cuando consideramos grupos más amplios de trabajadores. La diferencia entre los trabajadores especializados y no especializados es primariamente económica y se manifiesta en una diferencia de condiciones laborales. Con el tiempo, esta diferencia se transforma en una verdadera distinción de clase. Los trabajadores mejor pagados y mejor organizados se mantienen aislados de los peor pagados y peor organizados. Ellos siempre están organizados, mientras que estos últimos permanecen libres laboreros, y los feroces combates económicos y sociales que ocurren entre los dos grupos constituyen uno de los fenómenos más interesantes de la historia social moderna.
Este estruendo, que el fisiólogo Ángelo Mosso llama ergomachia, o lucha por el alimento, se libra con creciente intensidad. Los trabajadores organizados exigen a los no organizados una solidaridad estricta y les ordenan abandonar el trabajo cuando ellos mismos están en conflicto con los empleadores. Si esta demanda no se cumple inmediatamente, insultan a los trabajadores no organizados utilizando nombres deshonrosos que han encontrado un lugar en la terminología científica. En Francia, durante los días de Luis Felipe, eran llamados Bourmont y Ragusa, en la actualidad, en Alemania se les llama Streikbrecher, en Italia, Krumiri, en Inglaterra, Blacklegs, en América, Scaps, en Einault, Gambes de Vos, en Francia, Jaunes, Renards o Bedouins, en Holanda, Onderkruipers, y así sucesivamente. Es incuestionable que los agravios de los trabajadores organizados contra los no organizados son en gran medida justificados. Por otro lado, no puede negarse que en la clase obrera esta ergomachia no es fundamentalmente el resultado de las diferencias entre los trabajadores bien dispuestos y los mal dispuestos, como los amos y los hombres lo creen ingenuamente invirtiendo los roles. Para los socialistas, los huelguistas son siempre héroes y los huelguistas rotos son siempre villanos, mientras que para los empleadores los huelguistas rotos son honrados y trabajadores honestos, mientras que los huelguistas son perezosos y malhechores. En realidad, la ergomachia no consiste en una lucha entre dos categorías distinguidas por características éticas, sino es en gran medida una guerra entre los trabajadores mejor pagados y las capas más pobres de la proletariado. Las últimas, desde el aspecto económico, constan de aquellos que aún están económicamente impreparados para un conflicto con los empleadores para obtener salarios más altos. A menudo oímos a los trabajadores más desfavorecidos, conscientes de su inferioridad, contentarse con que sus salarios sean suficientes, mientras que los mejor pagados y organizados declaran que los no organizados están trabajando al ritmo del hambre. Una socialista francesa ha dicho bien, se está casi tentado de excusar las traiciones de estos suplentes cuando se han visto, con propios ojos, todo el drama del problema de los sin trabajo en Inglaterra. En los grandes puertos del sur o del oeste, se ven filas de personas famélicas, con la cara pálida y hambrienta, que esperan ser contratadas como cargadores. Hay algunas decenas. Cuando las puertas se abren, es una terrible acomodación, una verdadera batalla. Recientemente, uno de estos hombres, con las costillas apretadas, murió asfixiado en la multitud. Los trabajadores organizados no consideran que tengan la obligación de exhibir solidaridad hacia los no organizados, incluso cuando todos están compartiendo una pobreza común durante crisis de desempleo. Los consejos sindicales alemanes a menudo demandan que las subvenciones que se proporcionan en ciertas grandes ciudades desde los fondos públicos para prestar ayuda en casos de desempleo sean reservadas para los trabajadores organizados, declarando que los no organizados no tienen derecho a la asistencia. Los trabajadores más afortunados no solo siguen su natural inclinación a luchar con todos los medios disponibles contra sus compañeros de clase menos bien situados, que al aceptar salarios inferiores amenazan el estándar de vida más alto de los trabajadores organizados. También intentan mantenerse completamente aislados. La botón sindical es a menudo como si fuera un título de nobleza que distingue su portador del pueblo. Esto ocurre incluso cuando los no organizados trabajadores desean hacer causa común con los organizados. En casi todos los grandes sindicatos británicos y estadounidenses hay una tendencia manifiesta al corporativismo, a la formación de aristocracias obreras fuertemente distinguibles. Los sindicatos, habiendo obtenido riqueza y poder, ya no buscan ampliar su membresía, sino que tratan más bien de limitarla imponiendo una alta cuota de ingreso, demandando un certificado de prolongada formación y utilizando otros medios similares, todos introducidos deliberadamente para retener ciertos privilegios en sus propias manos a expensas de los trabajadores siguientes la misma ocupación. El movimiento anti-inmigrante es el resultado del mismo egoísmo profesional y es especialmente conspicuo entre los estadounidenses y australianos, que insisten en la legislación para impedir la inmigración de trabajadores extranjeros. Los sindicatos en tales casos adoptan una política nacionalista abierta. Para mantener fuera a los indeseables, no dudan en apelar a la ayuda del Estado de clase y ejercen presión sobre el gobierno, que puede llevar a su país al borde de la guerra con el país que exporta trabajo. En Europa también podemos observar, aunque aquí en menor grado, la formación de grupos psicoteries cerrados dentro del movimiento laboral,
y es aquí donde consiste la tendencia a la oligarquía, que surgen en conflicto directo con los principios teóricos del socialismo. Los trabajadores empleados en el Arsenal de Nápoles, que recientemente exigieron al gobierno que un tercio de los nuevos puestos se llenen con hijos de empleados existentes que siguen la misma profesión que sus padres, no es tan lejano del mundo actual como podría imaginarse al principio. Como se ha dicho bien, la lucha de clases tiene como objetivo elevar la clase inferior hasta el nivel de la superior. Así, las revoluciones tienen éxito a menudo no para democratizar las eugenesias, sino para eugenizar a los demócratas. La política de reforma social, que se manifiesta en la legislación laboral, no implica beneficios idénticos para todas las secciones de la clase obrera. Por ejemplo, una ley que establece la edad mínima del trabajador fabril tendrá efectos variables según cambien los poderes de las organizaciones laborales, el salario medio, las condiciones del mercado laboral y otros factores en diferentes ramas de la industria o agricultura. En ciertas categorías de trabajadores, el impacto de la ley será una depresión transitoria del nivel de vida, mientras que en otros casos llevará a un aumento permanente. Esto conduce a una diferenciación aún mayor entre las agrupaciones proletarias, ya presentes debido a las diferencias nacionales, locales y técnicas. En resumen, se puede afirmar que en la clase obrera contemporánea ya se observa una estratificación horizontal. Dentro del cuarto estado, se ven movimientos embrionarios del quinto estado. Uno de los peligros más grandes para el movimiento socialista es que gradualmente puedan surgir diferentes estratos de trabajadores como resultado del aumento general de la riqueza social y los esfuerzos que los trabajadores mismos realizan para mejorar su nivel de vida. Esto podría llevar a muchos casos en que puedan obtener una posición en la que, aunque no pierdan completamente el sentimiento común humano de nunca tener lo suficiente, se conviertan lo suficientemente satisfechos personalmente como para ser gradualmente alejados de las aspiraciones revolucionarias ardientes de las masas hacia un sistema social diferente del nuestro. Según Tullio Ross y Doria, cada lucha por salarios más altos tiene el mismo fin en vista. Sin embargo, como regla general, la lucha por salarios más altos se lleva a cabo por sindicatos y el objetivo de los sindicatos es asegurar una mejor posición para los trabajadores manuales, no hacer los burgueses menudos. Los trabajadores organizados desean vivir como los burgueses menudos, pero no querer cumplir la función económica de estos. Quieren seguir siendo trabajadores manuales. Rudolf Broda y Julius Deutsch, en Das moderne Proletariat, argumentan que la estratificación dentro de la clase obrera es un problema serio. La frase citada se utiliza para criticar la idea de que las luchas laborales tienen el objetivo de mejorar la condición general de los trabajadores. La elección del Distrito Veneto en marzo de 1912, en la que 2.000 electores votaron por el socialista intransigente Musatti, muestra que no todos los trabajadores están comprometidos con la política capitalista. La celebración del Día del Trabajador desde un punto de vista capitalista se critica en Die Maifeier am 1. Mai-Sonntag. El lector encontrará un análisis más detallado sobre este tema en un ensayo compilado por el presente escritor y su esposa. Las organizaciones laborales americanas han jugado un papel importante en la creación de tensión entre los Estados Unidos y Japón, que culminó en guerra en años recientes. Capítulo 5, parte 4.